Hace años, la vid abundaba por estas tierras. Sus frutos ofrecían un vino especial, hecho con esmero y métodos tradicionales en las bodegas de este lugar. Hoy, aquel vino nos habla de un pasado que desaparece y que a todos nos corresponde reivindicar y proteger. No cerremos los ojos. Las gentes de Calcena intentan no cerrar los suyos. Hola, me he subido hasta aquí porque me aseguran que las vistas son magníficas. Detrás de mí se encuentra la cara sur del Moncayo. A mi derecha podéis observar un parque eólico que se encuentra en la provincia de Soria, en la llamada Peña del Tablao. Después, a su derecha, en forma de plataforma, encontramos Peñacerrada, después la cara sur del Moncayo, en el pico La Lobera, después el Morrón y por último el conjunto de Castillos de Herrera. Ahí abajo veis una formación rocosa que pertenece a la época jurásica. Es una gozada para los amantes del alpinismo y los deportes de riesgo, puesto que allí se puede escalar y rapelar. Hay agujas de 30 a 120 metros de altura. Y en medio de todo este conjunto montañoso encontramos al protagonista de nuestro reportaje, Calcena. Para quienes no lo sepáis, Calcena se encuentra en la provincia de Zaragoza. Estamos en Aragón, en la llamada comarca de la Aranda, la cara oculta del Moncayo. Y para que nos situemos todavía mucho mejor, os diré que nos encontramos de la siguiente manera. A mi izquierda se situaría Zaragoza, a la derecha Castilla-León. Detrás de la cámara se encontraría Calatayud y toda la ribera del Jalón, y detrás de mí, Tarazona. Vamos a conocer Calcena. ¿Y por qué me he venido hasta Calcena? Porque quiero mostraros algo a mi juicio sorprendente, la cultura de las bodegas. Una parte de nuestro patrimonio que va a perderse si nadie lo remedia poco a poco. Con este documental queremos dar constancia de la existencia de estas bodegas en Calcena y sobre todo lograr dos objetivos. En primer lugar, alertar a las autoridades sobre la pérdida del patrimonio menor en Aragón. Y en segundo lugar, para que al menos las cuevas de Calcena con este trabajo no mueran nunca y puedan permanecer para siempre inmortalizadas a pesar del tiempo. Restos neolíticos se han encontrado en esta zona. En esa peña que veis ahí arriba se encuentra la Cueva Honda, donde apareció cerámica campaniforme. Era un recinto funerario, pero toda esta zona pertenece al Jurásico y hay incluso zonas habitacionales, los lugares donde vivía la gente de la prehistoria. Eso está en Cueva Hermosa. La historia de este lugar también nos habla de que en otro tiempo aquí vivieron más de 1.300 personas, o de que entre sus paredes se alojaban los obispos de Tarazona en los periodos estivales. Calcena es una villa de trazado complejo y tortuoso, lo que evidencia su pasado morisco. Y aquí tenéis otra de las sorpresas que ofrece Calcena, esta portada románica que podemos fechar entre los siglos XI y XIII. No es nada fácil encontrar al sur del Ebro restos de este románico tardío. Pertenecía a la antigua iglesia románica de Calcena y después se construyó la actual iglesia de la Virgen de los Reyes. Y en una villa aragonesa de pasado morisco no podía faltar el mudéjar. Ahí tenéis la torre de la iglesia de la Virgen de los Reyes, coronada por una cúpula conformada por más de 2.600 lágrimas de terracota. Sorprende a cualquiera este mágico lugar. Por algo se dice que Calcena es la cara oculta del Moncayo. Entre otras cosas, por ser una gran desconocida que guarda, como veis, increíbles restos de su pasado. Pero es que en Calcena todavía hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, todo su entorno natural, donde sobresalen sus senderos, su flora, su fauna y sus colores naturales. Los restos minerales del suelo de Calcena hacen de la villa y toda su zona un auténtico paraíso del color. Fijaos en estas tonalidades. En Calcena hay minas ya agotadas de plata, cobre y estaño. Quedaos muy bien con este dato, porque es importante para la historia que os voy a contar ahora. En Calcena, durante mucho tiempo se ha vivido de la explotación de las minas de plata, y de hecho, cuentan por aquí que desde las minas hasta Calcena era todo un profundo bosque de encinas y coscojas sin posibilidad de ver el suelo. La madera de aquellos árboles se utilizó para la explotación de las minas. Y hoy, ni minas, ni árboles. Nada de todo aquello vive en este lugar.
Calcena pasa sus días recordando su añorado esplendor de otro tiempo, cuando el pueblo era autosuficiente y los críos gritaban en sus calles, y la escuela tenía maestros y hasta el cura vivía por estos lares. Clemente Sebastián recuerda muy bien aquella época. Había 4 tiendas, había 14 funcionarios, entre Guardia Civil, había 6 guardias civiles y el cabo, después estaba el veterinario, maestros, 4, un practicante, médico, en fin, había unos 14, forestal, agente forestal, había 14 o 16 funcionarios, había 2 carnicerías, en fin, estaba bastante bien. Pero a partir del año 55-60, cuando ya Zaragoza y España estaba adquiriendo un grado de bienestar social, pues la gente empezó a emigrar, claro. ¿Dónde están las viñas que permitían que el vino se adueñara de estas tierras y las bodegas de Calcena estuvieran en pleno rendimiento? Junto a Clemente, José Luis Rollo nos cuenta qué ha pasado con esas viñas y con aquellos campos. En Calcena hubo una época que había muchas viñas, incluso había señores de aquí que se dedicaban a comprarlas en sus bodegas, se las recogían la uva, hacían vino y luego vendían como podían, ¿no? Aquí yo tengo oído a mi padre que se vendían aproximadamente unas 1000 cargas, que ya lo medían por cargas, que quería decir pues unos 100 kilos cada carga, lo que normalmente le ponían a una caballería de herradura. Entonces, dice que se vendían 1000 cargas, más luego cada uno se metía en su bodega, en el caso de mi padre solía meter 18 o 20 cargas, que también eran ya unos 2000 kilos, ¿no? Quiere decir que había bastantes viñas, pero al marcharse la gente, pues esto se fue despoblando de una manera rápida y no era rentable tener caballerías, no había caminos, los tractores no podían entrar a labrar las viñas, y entonces todo se fue abandonando, y las últimas que quedaban hubo que abandonarlas precisamente porque al haber pocas, la caza, las perdices, jabalíes, pues se comían todo. Yo las últimas viñas de aquí se cultivaron hará 10 o 12 años, se abandonarían las últimas. Mi padre tuvo una de las últimas que había aquí y era el terreno, como es tan abrupto y eso, pues no rentaba y lógicamente se fueron abandonando poco a poco. Hace 10 o 12 años se dejaron de cultivar, pero aquí había muchísimo viñedo. Pero lo que me ha traído hasta aquí no es solo lo que ya os he enseñado, sino las bodegas de Calcena, un impresionante conjunto de más de 100 bodegas, no todas en pie, que nos hablan de una forma de vida, la de las gentes de Calcena, que en las monótonas tardes de invierno, cuando no había mucho que hacer en la mina, se dedicaban a excavar a pico y pala estos impresionantes lugares de esparcimiento. Da la impresión de que Calcena no deja de mirarte, puesto que tanto en la ladera del castillo, donde antes se situaba la fortaleza y la residencia del obispo de Tarazona, y el cerro de San José, están literalmente agujereados por cientos de bodegas. Sus puertas parecen los ojos de la montaña, aunque más bien, sabiendo lo que contiene su interior, parecen tragachicos, en los que se guarda el vino y las cosas de casa, pero sobre todo los recuerdos y la vida de las gentes de Calcena. Si me acompañáis al cerro de San José, os enseñaré cómo se hacían estas bodegas y cómo son. ¡Vamos! Bueno, pues por fin nos encontramos delante de una de las famosas bodegas de Calcena. Voy a tratar de explicaros cómo se construían y cuáles son sus elementos. Principalmente son 2 los elementos exteriores más sobresalientes. En primer lugar, la lumbrera, que está ahí arriba, y después la portada. La portada tiene sus partes también. En primer lugar, la fachada, que serían los lados laterales a la puerta, que sería la segunda parte, y la tercera, que sería el pórtico. La fachada se construía a piedra seca, es decir, se iban acumulando piedras una encima de otra sin ningún elemento aglutinador. En cambio, el pórtico sí se reforzaba a base de yeso y después se le daba un lavado o enfoscado con la tierra roja de Calcena. Para rematar la puerta se utilizaba un tímpano a doble vertiente hecho con piedras planas. Me encuentro en el interior de una bodega destruida por el paso del tiempo. En este hueco en el que estoy y desde el que podéis verme, es donde se crearía el acceso artificial a la bodega. Bajo mis pies se encontrarían las escaleras por las cuales se podría acceder a la auténtica bodega, un hueco excavado en la roca que en muchos casos podría llegar a tener hasta más de 30 metros cuadrados. Este hueco se cubriría con materiales naturales de la montaña, piedra y tierra, y al ser construido por el hombre ha sido lo primero en desaparecer de la bodega, debido a la erosión y al paso del tiempo. La lumbrera es el respiradero, el lugar por donde entra y sale el aire durante el periodo de fermentación del vino. En muchas ocasiones las lumbreras son casi obras de arte, como esta que estáis viendo aquí, construidas siempre por aproximación de hiladas y como esta, terminadas en punta. ¿Pero qué esconde una lumbrera? Vamos a verlo.
Entonces lo primero que se abandonó lógicamente fueron las bodegas, porque si la gente conservaba algo, pues eran las casas, por ejemplo, pues aún así se hundieron pues en la mitad de las casas más o menos. O sea, imagínate si las casas tuvieron ese porvenir, la gente lógicamente se preocupaba más de adquirir una vivienda en el País Vasco, en Zaragoza o en Barcelona, que de arreglar la casa del pueblo. Imagínate las bodegas total abandono. Con las bodegas es una cosa parecida. El problema es la falta de personal. Al no haber personal, las cosas se ensucian, no se limpian. Por ejemplo, en el caso de las bodegas, pues las salidas de agua que había de la lluvia pues estaban bien canalizadas y no le molestaban a nadie, todas iban a los desagües, pero al quedar algunas abandonadas pues ya no se limpiaban las placetas, ese agua se iba filtrando y rompía la bodega. Entonces, si había una bodega cercana a ella que estaba bien cuidada, pues no la podías mantener porque la otra la destruía, y así poco a poco han ido todas. No se pueden restaurar las bodegas, es muy difícil. Hoy no son muchas las personas en el pueblo que nos pueden hablar sobre Calcena. En pleno invierno no viven más de 40 personas y entre todas intentan hacer frente a la supervivencia de su pueblo. Félix Marco es su alcalde y ahora se enfrenta a uno de los problemas más serios de sus años de mandato: el expolio continuado de las bodegas de Calcena. Aquí de robo de tinajas, desde Año Nuevo para acá, pues por lo menos podemos hablar de por lo menos 7 u 8 casos. Se llevan 4 tinajas, todo más, y las demás allí se quedan. A lo mejor a los 2 o 3 días, o tardan 2 meses, se presentan otra vez. Pero para mí, o es alguno que conoce el terreno, o va informado por alguno, o cosa por estilo. Nosotros las bodegas las teníamos con mucha estima y las tenemos, aunque muchas se han roto por no haber quien las atienda y tal. Pero a nosotros las bodegas siempre nos han gustado mucho. Claro. Hemos ido allí mucho a pasar el tiempo, a trabajar, a hacer las uvas, en fin, muchas cosas. Hombre, pues sí que es doloroso, porque y más en un pueblo como este, que estamos 4 y que lleguemos a estos extremos, que no nos dejen nada vivir, pues es una pena. Pues yo creo que el mejor problema que habría sería que la Guardia Civil que hubiera más guardias en los cuarteles, que es que hay muy poca gente. Entonces ellos tienen que acudir a muchos pueblos y no llegan a tiempo, no dan a tiempo. Aparte también les pasa otra cosa: el gasoil lo llevan muy escaso, porque lo tienen controlado. Y claro, pues los pobres, ellos atienden mucho bien, pero no dan abasto a todo. Lo dicho, el expolio es una amenaza constante para las bodegas de Calcena, pero supongo que estaréis muy interesados en ver una bodega por dentro, así que voy a intentar que me enseñen una. Vamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, tendría mucho interés en ver las bodegas de Calcena, a ver si alguno de ustedes podría enseñarme una bodega por dentro. Pues sí, yo mismo se lo enseñaré. Ah, a mí, muy bien. Dígame. Puesto que vamos a ver la bodega, ¿por qué no hacemos una merendola y se ven las bodegas? Eso está muy se bien. merienda. Muy bien, fenomenal. ¿Cómo te va el barro? Ah, pues vamos a verlo, venga. Vamos a verlo y me cuentan cómo era esto. Bueno, pues por fin nos encontramos dentro de una de las bodegas de Calcena. Nos encontramos con Tadeo, que nos va a explicar las partes de la bodega y el proceso del vino. Así que vamos a ello. Bueno, vale, primeramente se traía la uva y se echaba por la lumbrera, que se llama, el agujero ese de arriba, a una pisadera donde se pisaban, pasaban luego al tino, que era donde fermentaba y cocía. Estaba 15 o 20 días fermentando y ahí salía un tufo, llamábamos tufo nosotros, que es nitrógeno, que pesa más que el aire y estaba por debajo de... En el suelo, ¿no? Cae al suelo. Exacto, pesa más que el aire. Bueno, se pisaban cuando a los 15 días de cocer el orujo con el caldo, se sangraba, ¿qué decíamos? Se sacaba el caldo... El orujo es la raspa del vino y el vino, ¿no? O sea, la piel de la uva. La piel de la uva. Se sacaba el caldo del tino por un depósito que hay a la izquierda y se echaba a los depósitos el vino, luego se sacaba el orujo y pasaba a la prensa. En la prensa, hoy ya desmontada, se ponía la raspa y el orujo para hacer un segundo vino, de peor calidad, al que llamaban vino de prensa. 4 hombres se encargaban de empujar el torno para que la prensa exprimiera la raspa y el orujo. ¿Y este vino se almacenaba en este hueco de aquí? Eso es, ahí
como estaba ahí la prensa, pues Ajá. salía un depósito, que eso es una tinaja, simplemente. Tal cual metida en el suelo, ¿no? Y de ahí se echaban los vasijos, a los vasijos que había, que se llamaban tinajones o pipas o cubas. Por las escaleras, hoy inutilizadas, se accede al hueco que lleva a la lumbrera y en el que se almacenaba la uva que caía por el respiradero desde el exterior de la bodega. Vale, o sea que allí era donde se pisaba la uva, allí arriba. Exacto. ¿Y ahí cómo llegaba la uva hasta ahí? Por la chimenea. Por la chimenea, ¿no? Por lo que has explicado al principio, por la lumbrera llegaba el tino y ahí se pisaba. Vale, Se y ahí echaba caía el vino a este almacén de aquí, ¿no? Exacto, todo. Que esto es el tino. El tino, sí. Muy bien, vamos Que a no se verlo ve, por que aquí. eso es... pues, Está tendrá- oculto, ¿no? Detrás de la Sí. pared estaría el tino. ¿Cómo cuántos litros de vino cabían aquí? Pues hay muchos. Se cree que se podían meter 200 cargas de uvas. ¿Y una carga de uva cuánto? Pues pone 120 kilos, O sea, más una o menos. barbaridad, ¿no? ¿Y cómo se traía la uva hasta aquí? Se traía en 2 caballerías, Ajá. en unos cestos que le llamamos cuévanos. Y detrás del tino, oculto a nuestros ojos, se encuentra el sangrador, por donde salía el vino que se depositaba en los tinajones de cerámica. Porque siempre han dicho que la madera es mejor para el vino, pero tiene menos melma porque son tinajones de barro. Se le tapa luego esto con una losa, pero hay que dejarle un agujerico chiquitín, Para que porque si respire, no, ¿no? puede explotar. Ajá. Si no está el vino bien cocido, o sea, del todo, puede explotar, que a veces se revientan tinajones. ¿Cuánto tiempo pueden tener? Pues Tadeo? y toda mi vida los conozco. Los ha conocido toda la vida, Toda ¿no? la vida y no sé cuándo serán. Ajá. Esto hemos hablado Pueden que... romperse, ¿eh? Sí. Son de barro cocido como Claro. los cántaros. Claro, lo mismo, ¿no? Antiguamente. Son muy delicados además, ¿no? Sí, ¿Y sí, estos la- tinajones de dónde venían? ¿De dónde se traían? Pues hay un pueblo en Sestrica, me empecé Ajá. Realmente estas bodegas se hacían a pico y a pala. pico y pala. Quien las hizo no lo sé, igual tienen pues siglos a lo mejor ya. Ajá. Y... Esto yo no lo he conocido, ¿eh? El hacerlas. Bueno, y ahora estos tinajones que estamos viendo aquí antes son los que se están expoliando ahora, ¿no? Que ahora hay mucho problema, que están entrando aquí en las... Sí, que se lo llevan. ¿Qué nos puede decir de eso, Tadeo? Cuéntenos un poco. Pues, yo qué le voy a decir. En mi caso no ha tocado, pero llegará. Hace aproximadamente 30 años, 40 años, yo lo conocí de muy pequeñito, se produjo una despoblación en Calcena muy grande, o sea, abandonó el pueblo pues el 90% de la población, ¿no? Que la vida requiere unas comodidades que aquí pues es difícil. La agricultura pues son minifundios, no hay una agricultura que pueda mantener más que a lo mejor a 10 familias. Y estábamos hablando de que en Calcena había 200 familias, 300 familias, algo así, ¿eh? Claro. O sea, se calcula que había unas 300 casas más o menos cuando el pueblo estaba a tope. Entonces, en los años 60, 70, sobre todo en los años 60, la gente, se produjo lo que se ha producido en la mayoría de los pueblos de España, ¿no? Se produjo una emigración hacia la ciudad. Aquí hubo mucha gente que abandonó la ciudad hacia Zaragoza, hacia Barcelona y especialmente hacia el País Vasco también. Pues la base principal es que este es un pueblo que está muy retirado de los núcleos centrales. Está a 70 kilómetros de Calatayud por carreteras tortuosas, a 50 o 60 kilómetros de Borja y de lo mismo, a 100 kilómetros de Zaragoza. En fin, estaba muy alejado de los centros urbanos y las comunicaciones eran muy difíciles. Entonces no era muy posible aquí montar una industria, aparte de que tampoco había posibilidades económicas para montarla, de no ser que alguien hubiese venido aquí, pero para venir aquí supongo que tenía sitios mejor comunicados que Calcena para montar algo. Entonces aquí no había ninguna clase de trabajo. Los agricultores que había, que daban trabajo a ciertas personas, por ejemplo en verano, pues vieron que no era rentable, porque al subir el sueldo de los obreros, pues no era rentable y entonces comenzaron a vender todo lo que tenían, y se fueron a Zaragoza o a otros sitios a comprar. Ya hemos visto cuál era históricamente la función de las bodegas: hacer vino, vino que se extraía de unas viñas hoy ya inexistentes en Calcena. Lo único que queda de aquella tradición es eso, tradición, la voluntad de algunas personas por conservar sus bodegas y preparar su propio vino, aunque en la mayoría de las ocasiones hay que traer ese vino de fuera para que tome fuerza, cuerpo y sabor en los tinajones de las bodegas de Calcena. Pero las bodegas cumplían también y tenían una importante función social. Ahí se reunían las gentes del pueblo de Calcena,
En la mayoría de las ocasiones eran los hombres los que aprovechaban el lugar y el frescor para reunirse y allí merendar, cantar y hablar sobre su vida. Pero la vida en las bodegas no solo era trabajo y vino. Bueno, sí, vino sí. El caldo de las uvas no faltaba en las meriendas que, sobre todo, los hombres de Calcena hacían a la puerta de las bodegas. Los viejos muebles ya en desuso en casa y guardados en las bodegas sirven para recrear un comedor al aire libre en el que los hombres se juntan para preparar abundantes ensaladas, asar carne o comerse unas sardinas de cubo. Pues hacía los domingos, más bien los domingos, sábados y domingos, ¿no? O días festivos grandes. Días festivos buenos y tal. Para todos los días no había merienda. Hombre, claro, Había es que, poco oye, dinero la economía entonces, después de la guerra, ya sabes lo que pasa. Era mala, ¿no? Claro. Era un poco... Pero la y Carrancia- tampoco... Ah, sí. Tampoco A se lo mejor hacía- sería más a menudo. tampoco se La hacía harina siempre Carrancia, carne una asada, pizca de bacalao No, y vaya, traigo un trozo vino. de queso, un trozo de chorizo, una sardina arenque. Y lo que... Y los Cacahuetes, jóvenes, a veces cacahués y tal. Y con los cogías cacahués se una bebía mucho vino y trenzadera. cada borrachera que se jodía. Con este vino, O sea claro. que sí, sí, Bacalao se consumía mucho, Bacalao Sí. también, sí. que era lo más barato. Sí. ¿Y cómo lo preparaban para...? Con ajicos. Ponla, que se caliente. Y en las conversaciones de los hombres no pueden faltar las mujeres, que normalmente no participaban en estas meriendas en las bodegas. Las mujeres no podían venir aquí porque salían piripis de la bodega. Sí. Ah, o sea que era por eso, no por otra cosa, ¿no? Que no las dejaban entrar. No era, oye, que No, ya sabes, antiguamente la cuando nosotros raza éramos latina somos un poco jóvenes, no. machistas. Y Ahora entonces, es que en la bodega hay mucha libertad para hablar. Sí, Claro, con tranquilidad. Y si entraban las mujeres se cruzaban otras conversaciones. Y ya no es cuestión. Y a veces para la entre carne hombres se saco, apañaban mejor, que si había mujeres por medio, sí, todo. Vicente, a ver tu pan. Y entre la comida y el vino no podía faltar la jota. Las puertas de las bodegas se convierten así en los altavoces del canto aragonés que todos los hombres, poco a poco, van entonando como pueden. Me llaman la rabalera porque vivo en el rabal. Me llaman la rabalera como soy de Zaragoza, que me llame como quieran, que me llame como quieran, me llama la rabalera. Hoy, esto es lo que queda de las bodegas de Calcena, el cierre y el silencio. Algunas bodegas ven cómo sus dueños se animan a arreglarlas y seguirlas disfrutando, pero la mayoría se mueren, víctimas del paso del tiempo o de la acción de los ladrones, que venden en el mercado negro los productos que roban aquí y sacan grandes beneficios. De ver la panorámica que ofrecen ahora las bodegas a verlas hace 30 años es un abismo, ¿eh? Si hubiese una fotografía para verla, para una fotografía hecha hace 30 o 40 años, y la comparáramos con una de ahora, diríamos, esto no puede ser. Es que era bonito, estaban bien, todas las frontales de las bodegas estaban restauradas, y incluso... No dejes que te venza el sueño. No cierres los ojos. Deja que fluya tu sangre de vid y que tus alas se adueñen del cielo. Mantén tus puertas abiertas, que entren los pasos de tu destino, pero no cierres los ojos. No dejes que te venza el sueño. Hombres y mujeres que cobijas, gentes miles que te añoran y esperan de ti el aliento ronco de las maderas envejecidas. Tus estrías hablan de pasado, tus colores me saben a vida, tus aguas mecen recuerdos que no pueden llevarse los sueños. Alturas inmensas te acunan y engendran para ti vida. Sus ojos son los tuyos, sus puertas, tus entrañas. No dejes que te venza el sueño, no cierres los ojos, no acabes con el pasado, no cierres el futuro, no cierres los ojos, no cierres los ojos, no cierres los ojos. No cierres
los ojos.